considerando estos 3 puntos. Los aspectos del programa y en qué consiste la estrategia de adopción de tecnologías, que es una de las estrategias que comprende este programa. Las consideraciones que se tiene que tener en cuenta para la implementación de esta estrategia de adopción de tecnología. Y finalmente, algunos lineamientos relacionados a la elaboración, formulación y evaluación del plan de negocios en el esquema todavía vigente de Agroideas. Bien, respecto al programa y la estrategia, el programa está orientado a elevar la competitividad de pequeños y medianos productores agrarios. En esta misma declaratoria de la finalidad se entiende hacia dónde tenemos que orientar nosotros, en este caso específico, los planes de negocio. Nos dice elevar la competitividad, ¿no? Este término claramente nos da a entender que ya existe una competitividad, es decir, los productores que van a buscar beneficiarse de este programa, a la fecha, ¿no? O al momento de solicitar este beneficio, ya tienen cierto margen de competitividad. Ahora, la competitividad está relacionada a una serie de factores, pero para poderla determinar apropiadamente, cuantificarla y definir su impacto, nosotros nos valemos de la generación de utilidades. A mayor cantidad de utilidades, es decir, de ganancias que genere una determinada actividad, se entiende que es más competitiva, ¿no? Si bien es cierto, la competitividad también va a estar relacionada a otros factores, como es el rendimiento, como es la optimización, pero como estamos hablando de actividades productivas, estos incrementos, estas mejoras, tienen que traducirse en bienes monetarios. Y para que se traduzcan en bienes monetarios, tienen que ser articuladas en un mercado. Este proceso de articulación va a permitir que se puedan establecer márgenes de utilidad que son los que van a determinar la competitividad o no de ellos. Y finalmente, el otro término de la finalidad nos habla de pequeños y medianos productores. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta también a quienes el Estado considera como pequeños y medianos productores. No a todos los considera como tales. A algunos los considera así y a otros no. Y esto también, como se entiende, el Estado ha definido cuáles a quienes se entiende que son pequeños y medianos productores. Ahora, ¿cuál es la estrategia que maneja el Estado? La estrategia es la asignación o la entrega de recursos no reembolsables. En otras palabras, que una vez que el Estado les ha facilitado estos bienes, estos recursos a los beneficiarios, a los productores, el Estado no les va a pedir, no les va a solicitar que hagan una devolución de los mismos. Pero para que el Estado les asigne estos bienes, tienen que presentar su propuesta a través de un plan de negocio sostenible. Pero el Estado ahí incluso, cuando se habla de sostenibilidad de estos planes de negocio, lo ha restringido
para 5 años nada más, ¿no? Porque sostenibilidad abarca un periodo mayor de tiempo. Ahora, ¿qué esquemas plantea el Estado para que se pueda desarrollar o se pueda alcanzar esta finalidad? Básicamente plantea tres estrategias, ¿no? La asociatividad agraria, la gestión empresarial y la adopción de tecnología. El Estado considera que desarrollando estos tres ámbitos dentro de la producción agraria va a permitir o va a facilitar el proceso de incorporación ventajosa de los pequeños y medianos productores dentro de cadenas productivas, ¿no? La asociatividad como esquema para alcanzar economía y producción de escala, la gestión empresarial para embeber a la actividad productiva de las características propias de un enfoque empresarial de la misma, y la adopción de tecnología que viene a ser la incorporación de innovaciones en el proceso productivo, en el proceso de generación del bien. De modo tal que, considerando estos tres elementos, ¿no?, se garantice que estas organizaciones, estos pequeños y medianos productores, vayan a estar presentes en el mercado por un periodo de tiempo apropiado. Esto, por si acaso, está regulado a través de la Resolución Ministerial 05 del 2020, que es del 11 de mayo de ese mismo año. Entonces, se les va a facilitar en esta oportunidad también ese documento para que ustedes lo puedan tener a vista, lo puedan analizar, lo puedan considerar. Como habíamos mencionado, los beneficiarios van a ser pequeños y medianos productores, pero estos tienen que estar organizados. Y su organización tiene que enmarcarse dentro de cualquiera de las formas organizacionales permitidas por nuestro marco normativo. En ese sentido, pueden ser comunidades nativas, comunidades campesinas, asociaciones, sociedades anónimas, abiertas o cerradas, sociedades de responsabilidad limitada, cooperativas y otras formas de asociatividad, pero que estén todas ellas reguladas por nuestro marco normativo. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los beneficios que ofrece o al que se puede acceder a través de este programa? Uno de ellos va a ser la mejora de la productividad o la producción, ¿no? Es decir, el incremento del rendimiento, el incremento de la productividad. También va a ser la mejora en la transformación de productos, en otras palabras, generar valor agregado al producto. También se considera la reconversión de cultivos, las mejoras en los procesos de comercialización. Igualmente es la mejora de la calidad del producto, la presentación, incluida el propio proceso de cosecha, la poscosecha, el acopio, el embalaje, el transporte. En estos procesos se entiende que a través del manipuleo, ¿no?, se puede afectar la calidad comercial del producto, generando reducción en los márgenes de utilidad. Y por último, la reducción de los costos de producción. Entonces, acá hay que hacer algunas precisiones relacionadas a algunas consideraciones que ustedes deben de tener. En primera instancia, cuando ustedes planteen un plan de negocios, siempre tiene que considerarse la mejora de la productividad o de la producción. Esto es fundamental. Ahora, para esto es importante
la innovación tecnológica. Ustedes tienen que incorporar siempre innovación tecnológica en este componente productivo. Vinculado a eso, tienen que considerar ustedes la generación de valor agregado del producto. No pueden persistir en la comercialización del producto bajo el esquema que se tenía antes del plan de negocio. Limpieza, un lavado, una transformación básica, una transformación más compleja, etc. Pero tiene que generarse también la mejora en la transformación. Y acá va a haber innovación tecnológica también. Luego está la mejora de la calidad del producto. Tienen que incidir también en aspectos de cosecha, de post cosecha, porque sabemos que en estos últimos procesos, ¿no? Hay pérdida de valor comercial. Entonces, este es el otro aspecto que tienen que considerar en su plan de negocios. Acá también va a haber innovación tecnológica. De ahí tienen que considerar ustedes la mejora en la comercialización. Esto va a devenir de la generación de valor agregado y de la mejora de la calidad del producto. Este va a ser el otro aspecto que tienen que considerar. Para esto, ustedes pueden apelar a certificaciones u otros procesos que garanticen la calidad del producto, pero además van a considerar acá ustedes un mercado definido. ¿Ya? Y finalmente, una recomendación ya particular que les doy es que ustedes tienen que considerar que sus costos de producción sean lo más cercano posibles a los costos antes del proyecto, antes del plan de negocios. En otras palabras, siempre que se implemente un plan de negocios, va a incrementarse el costo de producción. Porque van a generarse mayores costos directos y también costos indirectos y gastos operativos, ¿no? Por ejemplo, vas a tener que considerar ya el pago del contador, el pago del asistente técnico o del asistente de producción, de procesamiento, pago de impuestos, etcétera. Esto sí o sí va a generar incremento de costo de producción. Entonces, para que garantices o tengas cierta mayor seguridad de la rentabilidad de tu propuesta, la recomendación es que hagas el esfuerzo de que tus costos de producción con plan de negocios sean lo más cercano posibles a los costos de producción sin plan de negocio. Eso no quiere decir que omitas gastos, que maquilles datos, etcétera, sino que hagas las optimizaciones necesarias, pero que te garanticen todavía la productividad, el rendimiento, para que tus costos de producción no varíen mucho. Otra recomendación que acá tienen que tener en cuenta en mejora de la productividad de la producción. Ustedes, con el plan de negocios, en ningún caso pueden plantear un incremento del rendimiento, al menos que esté por debajo del promedio nacional. Por ejemplo, tenemos un cultivo X. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi lápiz? Acá, se quedó acá. Allá. Tenemos un cultivo X cuyo rendimiento sin plan de negocios, digamos que es de 8 toneladas métricas por hectárea. El rendimiento nacional de este mismo cultivo X, vamos a suponer que es 15 toneladas métricas por hectárea. Ustedes en su plan de negocios no pueden plantear, por ejemplo, que el rendimiento de ese cultivo
¿no? Con plan de negocios va a ser igual a 12 toneladas por hectárea, digamos. Y acá le argumentan que van a incrementar en 50% el rendimiento actual. ¿Por qué? Porque quiere decir que el Estado, con toda la capacidad de inversión, con toda la capacidad de disponer de recursos para mejorar las condiciones de competitividad de esos beneficiarios, ni siquiera con eso va a poder igualar el promedio nacional. Es decir, va a estar todavía debajo del promedio nacional. Ustedes nunca pueden plantear un rendimiento con el plan de negocios inferior al promedio nacional. No sé si está quedando claro eso. ¿Ya? Ahora, este programa tiene algunas ventajas. Una de ellas es que es un fondo que está abierto todo el año. Es decir, ustedes pueden presentar su propuesta, su solicitud de financiamiento en cualquier momento que lo consideren. Obviamente, hay algunas consideraciones que se tiene que tener en cuenta. Otra ventaja es que no está sujeta a criterios de gobiernos subnacionales, es decir, los gobiernos regionales, provinciales, no van a determinar cuáles son los plazos de presentación de propuestas, tampoco cuáles son los montos topes. Igualmente no van a indicar en qué cadenas productivas sí se puede presentar y en qué cadenas productivas no se puede presentar. Igualmente, otra ventaja es que no está circunscrito a territorios político-administrativos. Es decir, la organización de beneficiarios puede estar conformada por integrantes que pertenecen a más de un distrito, a más de una provincia. El programa no va a objetar esto. En cambio, hay otras propuestas que indican que tienen que ser únicamente de tal distrito, de tales provincias y demás. Y finalmente, ¿no? Aunque esto actualmente no está suspendido, ¿no? Pero ya se entiende que tal vez el año que viene se pueda atender nuevamente solicitudes individuales. A la fecha no está suspendido a través de algún dispositivo normativo, sino se recomienda que las propuestas sean presentadas por asociaciones. Acá hay que hacer una aclaración. La asociación, los beneficiarios que conforman la asociación pueden pertenecer o pueden ser todos ellos familiares, ¿no? Es decir, la asociación puede ser el papá, el hijo, el hermano, el cuñado, el tío, el sobrino, el entenado, el que cayó por accidente de la vida en esa familia y ya lo consideran como uno más y demás. Todos ellos pueden ser. También puede ser una organización constituida netamente por hombres. También puede ser una organización constituida netamente por mujeres. También puede ser una organización que parte de sus integrantes sean ¿cómo se llama esto? Profesionales, ¿no? Es decir, el ingeniero Eloy forma parte de la asociación los, eh, los Gordos del Perú, ¿no? Y eso no impide de que esta asociación, de la cual soy integrante, pueda presentar su propuesta al programa. No hay restricciones al respecto. Ahora sí, de forma recomendada, ¿no? No está tampoco declarado así en ningún documento, ¿ya? Por si acaso. Se entiende pues que es válido, ¿no? Que es aceptable, hasta cierto punto recomendable que en la organización haya participación de mujeres, pero no es obligatorio y tampoco es limitante para que se pueda excluir alguna asociación de su proceso de participación. Ahora, como todo
todo en la vida, ¿no? También así como tiene ventajas, también tiene sus desventajas. Una de sus desventajas es que se enfoca netamente en planes de negocios vinculados al sector agrario, ¿no? Pueden ser planes agrícolas, planes pecuarios o planes forestales no maderables. La otra desventaja principal es que el 100% de la contrapartida, es decir, del aporte de los beneficiarios, va a tener que ser en efectivo. No se puede considerar un aporte valorizable, mano de obra, terrenos, nada de eso. Tiene que ser todo en efectivo. Y finalmente, la otra desventaja, ¿no? Comparado con otros esquemas de planes de negocio promovidos también por el Estado, es que estos tienen que ser presentados necesariamente por personas jurídicas. ¿Ya? Mm, es decir, que tienen que ser organizaciones que estén debidamente inscritas ante registros públicos y que además tengan RUC, ¿no? Porque eso es una persona jurídica. Algunas definiciones relacionadas a la propuesta, a la estrategia. Como habíamos mencionado, van a estar orientadas a cadenas productivas. La cadena productiva, como nosotros sabemos, es el conjunto de agentes que interactúan o se interrelacionan en torno a un mercado. Estos agentes pueden ser proveedores de insumos, agentes de producción, de transformación, de comercialización, operadores logísticos, el consumidor final. Indistinto al rol que puedan tener, en algunos casos, un mismo agente puede tener más de un rol, pero ahí tienen que tener cuidado, sobre todo si es la organización, que a mayor cantidad de roles que fungen dentro de la cadena, también mayor complejidad de los procesos, de las actividades. Indistinto a los roles, todos estos actores se vinculan en torno al mercado. Este mercado va a ser determinado por la población. El mercado no va a ser determinado por el productor, no va a ser determinado por el agente de transformación, tampoco por el proveedor de insumos. Quien va a determinar este mercado va a ser el proveedor, el consumidor, ¿no? Ya, ¿esto por qué? Les hago esta aclaración porque hay ocasiones en las que se indica, ¿no? Que o se intenta colocar un determinado producto, ¿no? En el mercado cuando pues lamentablemente no es demandado, ¿no? No tiene demanda por la población. Entonces, la población simplemente no lo va a aceptar, no va a tener la acogida que se esperaba, por lo tanto no va a permitir alcanzar los niveles de utilidad, de competitividad que se tenía previsto. Esto es importante que quede claro porque a partir de la identificación de la demanda y la caracterización de la misma, se va a poder tomar en cuenta qué características del producto desea esta demanda, para que a través del plan de negocios nosotros busquemos generar las actividades necesarias para brindarles este tipo de producto. Hay un término también denominado cadena productiva competitiva. Una cadena productiva es más o menos competitiva en función a la capacidad que tiene esta de poder responder a las variaciones del mercado. Eh, y esta respuesta a las variaciones del mercado, ¿no? Va a tener que ser asumida por los diferentes agentes.
Y ahí como se entiende, ¿no? El agente que va a tener menor capacidad de respuesta a estas variaciones del mercado va a ser el productor, ¿no? El agente de transformación tiene capacidad de respuesta, ¿no? Porque tiene la posibilidad de adaptar algunas de sus maquinarias, algunos de sus equipos para la generación de un nuevo tipo de producto. El de comercialización también, el proveedor de insumos, igualmente, ¿no? En su cartera de productos que ofrece, necesariamente tiene los nuevos insumos que pueden ser demandados por esta nueva demanda del mercado. Los intermediarios también tienen capacidad de respuesta, algo más limitada, porque ellos van a depender de la capacidad de respuesta también del proveedor o del productor. Pero el productor, el pequeño y mediano productor agrario, ¿ya? Va a tener dificultades para poder responder rápidamente a estas variaciones, a estos nuevos requerimientos del mercado. Es ahí donde el Estado busca, ¿no? Suplir estas limitaciones a través de la asignación de estos recursos, bienes y equipos principalmente, bienes y servicios principalmente, ¿no? Acá hay que hacer una aclaración, ¿no? Teniendo en cuenta que hay personas bastante apasionadas que desvirtúan relativamente la realidad, ¿no? Indicando, pues, que los productores o los pequeños productores agrarios son imprescindibles para el desarrollo o para la generación de alimentos, ¿no? Y sacan ahí a través de las redes sociales, ¿no? La imagen diciendo pues que sin el trabajo de ellos, sin la generación de cultivos por parte de ellos, la ciudad va a perecer, lo cual es totalmente falso, ¿no? Son actores, lamentablemente, aunque suene duro, reemplazables. ¿Quiénes lo van a reemplazar? Los medianos y grandes productores, básicamente eso. Esto tenemos que tener bien claro porque cuando planteemos el plan de negocios, nosotros tenemos que generar una estrategia apropiada que sea realizable y que al mismo tiempo les genere márgenes de utilidad apropiados, atractivos a los beneficiarios. El plan de negocios tiene que ser una propuesta técnicamente realizable y en algunos casos incluso fácilmente conducible, es decir, que el productor, una vez que se ha implementado todo el plan de negocios, lo va a poder continuar repitiendo periodo tras periodo sin demasiadas dificultades. Entonces ahí nosotros tenemos que plantear, ¿no? Técnicas adaptadas a sus capacidades, a su realidad. No podemos plantear técnicas, ¿no? Demasiado exigentes en conocimientos, en capacidades, porque el productor no va a poder asumirlas todas. Al no poder asumirlas, va a encontrar serias dificultades y va a terminar abandonándolas. Ahora, ¿a quiénes se denomina pequeños y medianos productores? El Estado también ha determinado ya cuál es el criterio para esta definición. El criterio que se ha adoptado es la extensión de predios que gestiona el productor y lo ha segmentado en costa, sierra y selva. A nivel de costa se consideran pequeños y medianos productores a todos aquellos que tengan en gestión menos de 20 hectáreas bajo riego. En sierra, igualmente, menos de 20 hectáreas bajo riego o en su defecto menos de 65 hectáreas en secano. En selva lo ha segmentado en selva alta y ha considerado que deben ser menos de 50 hectáreas y en selva baja menos de 115 hectáreas. El único que está exento de estos criterios es, por ejemplo, la crianza de abejas, la apicultura, ¿no? Por este evento de la transhumancia. Igualmente, acá está exento lo que podría ser la crianza de cochinilla y otras así, ¿no? Sobre todo si es natural, ¿ya? A estos se les denomina pequeños y medianos productores. Y se va a denominar como organización de productores a toda aquella conformación asociativa bajo cualquiera de las formas
permitidas por nuestro marco normativo, pero que tengan personería jurídica. Ahora, además de ser pequeños y medianos productores, ¿no?, los potenciales beneficiarios del proyecto o del plan de negocios, también tienen que ser conductores de algo denominado unidad productiva sostenible. ¿Qué es una unidad productiva sostenible? Una unidad productiva sostenible va a ser la unidad de producción gestionada por el productor que a partir de la colocación total o parcial del producto generado va a cubrir sus costos de producción y va a generarle margen de utilidad. En otras palabras, se va a considerar como unidad productiva sostenible, ¿no? Digamos, si un productor X, el productor Eloy, digamos, tiene 1 hectárea de terreno y en esta produce 10.000 kilos de un producto X. Su costo de producción del productor Eloy va a ser igual a, digamos, 10.000 soles también. El precio de venta va a ser igual a 1.1 soles. Entonces quiere decir que el valor bruto de la producción va a ser igual a 11.000 soles. ¿No? Si restamos el valor bruto de la producción menos el costo de producción, que es 10.000 soles, vamos a tener que esto es igual a 1.000 soles, que vendría a ser la utilidad. Y ahí estamos hablando de una unidad productiva sostenible, porque con la colocación en el mercado de esos 10.000 kilos, se puede cubrir sus costos de producción y generar algo de utilidad. ¿Ya? Ahora, esta colocación del producto en el mercado puede ser completa, es decir, las 10 toneladas o los 10.000 kilos que he producido, lo coloco en el mercado. O también puede ser parcial. En lugar de colocar los 10.000 kilos, simplemente coloco 5.000 kilos y digamos que lo vendo a 2 soles 10. Igual voy a tener todavía margen de utilidad. Voy a cubrir mis costos de producción y voy a generar margen de utilidad. Ahí voy a seguir hablando de una unidad productiva sostenible. Pero no voy a hablar de una unidad productiva sostenible si no cumplo este requisito. En otras palabras, las áreas de producción de autoconsumo no se consideran como unidades productivas sostenibles, ¿no? Porque el volumen colocable en el mercado es muy reducido y no va a cubrir el costo de producción. Entonces tengan en cuenta ello. Algunas consideraciones de la estrategia. La estrategia de adopción de tecnología pasa por 3 etapas, ¿no? La etapa de elegibilidad, la etapa de solicitud de apoyo y la etapa de implementación y monitoreo. Para que una organización pueda presentarse y buscar ser acreedora, de este tipo de beneficios, tiene que tener previamente o tiene que considerar previamente cumplir algunos requisitos. Ojo, estos requisitos tienen que ser verificados antes de iniciar el proceso de solicitud de elegibilidad, es decir, antes de presentarse ante Agroideas e indicarles que quieren ver si califican o no para la presentación de planes de negocio, ¿no? Primero tienen que verificar que sean una organización formada por pequeños y medianos productores
y que operen bajo condiciones de unidad productiva sostenible, lo que acabamos de explicar, es decir, que todos los integrantes, ¿no? Tengan unidades productivas sostenibles, que cubran sus costos de producción y generen utilidades. Tienen que tener personería jurídica y estar asociados en cualquier forma permitida por ley. Tienen que tener RUC, habido y activo, y además sin deudas coactivas en SUNAT, ¿no? Esto es importante. El 80% de los integrantes de la organización tienen que ser activos y tienen que formar parte del plan de negocios. Si la organización tiene 100 usuarios o 100 integrantes, no, 80 de ellos mínimamente tendrían que participar en el plan. Si tiene 50, 40. Si tiene 20, tendrían que ser mínimamente 16 y así sucesivamente. Además de ello, ninguno de los participantes podría o debería de estar reportado en el sistema financiero. Lo mismo, ninguno de los integrantes del consejo directivo y tampoco tendrían que estar reportados ante SUNAT. Si es que sucediese lo contrario, algún socio, algún integrante del consejo directivo está considerado dentro del sistema financiero como moroso o está reportado ante SUNAT o el sistema financiero, lo que corresponde es hacer el cambio de eso. Si es un miembro directivo, cambiar por uno que esté, ¿cómo se dice?, limpio. Si es un integrante que pretendía participar en el plan, o tiene dos opciones, ¿no? O hace el pago respectivo de aquellos montos que lo tenían como reportado y genera y gestiona su carta de no reporte, no me acuerdo cómo se llama, o en todo caso tiene que ser reemplazado por otro beneficiario que no esté reportado, ¿ya? Todos los socios tienen que ser titulares o propietarios, ¿no? O posesionarios, perdón, del predio en producción. Los predios tienen que estar en producción, ¿ya? Y finalmente, ¿no? Tienen que tener, pues, ¿cómo se llama esto? Su DNI activo vigente. Ahora, acá tengan cuidado. Si bien es cierto, la organización puede estar conformada, ¿no?, por los mismos integrantes de una familia, pero además hay otro criterio que está relacionado ya a la cantidad de integrantes, perdón, a la cantidad de monto que puede pedir cada uno de los integrantes de la asociación. Entonces, cuando verifican que cumplen esos requisitos iniciales, pueden iniciar su proceso de solicitud de elegibilidad. Acá, en este proceso, van a presentar una serie de documentos. Estos documentos están descritos en este instructivo que se les va a compartir. Esto, si mal no me acuerdo, están en la página 25. Ahí está, ¿ves? Van a presentar, dice, la carta de presentación de expediente de elegibilidad firmado y sellado por el representante legal. El formato 1, la solicitud de acreditación de elegibilidad. El formato 2, la idea de negocio. El formato 3, el padrón total de socios de la organización, indicando quiénes van a ser los que participan, ¿no? Teniendo en cuenta que debe ser al menos el 80%. Y de ahí la copia literal de inscripción de la organización, ¿no?, que tenga una antigüedad no mayor a 3 meses. En el anexo 2, la copia legalizada del acta de asamblea en la cual se ha acordado que van a participar en el programa de agroideas. Y el anexo 3, que son los documentos que acrediten la condición de tenencia o de posesión del predio. Esos anexos y formatos están acá. Este es el anexo 1, la carta de solicitud de acreditación, ¿no? Simplemente lo imprimen, lo rellenan. Lo firma el representante legal y lo presenta. Acá una recomendación, ¿no?, donde dice contacto, ¿ya?
ustedes consideren el número de celular de un contacto que esté en el ámbito urbano también, porque a veces el representante legal, presidente de la organización, que está en el ámbito rural, se va a algún punto así, donde no hay buena señal, ¿no? O está en una zona donde no hay señal por algunos días y se dificulta la comunicación con él. El anexo 2 es este de acá, es el modelo de acta de asamblea. Este modelo simplemente o lo transcriben al libro de actas de la organización o en todo caso lo imprimen, lo rellenan, lo firma el secretario y el presidente, ¿no? Tal como está, sin enmendaduras, sin cambios, nada, nada. El anexo, este es la lista de asistentes, este es el formato de asistentes a la asamblea. Tiene que tener su nombre, su DNI y su firma huella digital de todos los integrantes. Y este es el padrón total de socios, ¿no? Acá está todo el nombre de todos los socios, de cada uno de ellos, su número de DNI, y van a marcar con X si va a participar o no en el plan de negocios, y luego su firma y huella. De ahí, este es los documentos válidos, acá están indicados los documentos válidos que pueden consignar para acreditar la tenencia. Por ejemplo, es el certificado literal de la partida registral, el certificado registral inmobiliario, ¿no? Emitido por SUNAT y que no tenga una antigüedad superior a los 3 meses. O en todo caso, pueden considerar, ¿no? Documentos para acreditar la posesión del terreno, como constancia o certificado de posesión emitida por una autoridad competente. Ya, si es que es así, esta autoridad competente, ¿ya? Tiene que tener en su vigencia de poder la acreditación de que tiene poderes de poder brindar o generar estas constancias, ¿ya? No solamente es que yo soy presidente de la comunidad, etcétera, y ya yo voy a emitir mis constancias de posesión de terreno, sino que tengo que acreditar que yo tengo esos poderes, ¿no? Si no, no lo puedo hacer. Y en todo caso tendrán ya que solicitar que la constancia de posesión sea emitida por el alcalde, ¿no? Que también es otra autoridad que tiene las competencias. Esta constancia de posesión de terreno no debe de tener tampoco una antigüedad superior a los 3 meses. Con todo esto, presentan su elegibilidad y más o menos el plazo que va a pasar para que les comuniquen si ha sido aprobado o no, va a ser de 40 días, ¿no? Y ahí les van a indicar si están acreditados y pueden proceder a la elaboración y presentación de su plan de negocios en un plazo más o menos de 90 días, ¿no? Ahora, ¿qué sucede si no presentan el plan de negocios en ese plazo? Tienen que solicitar, ¿no? La actualización de la elegibilidad, ¿no? Con un documento simple e indicando que no ha habido modificación de beneficiarios, ¿no? Que todos los que estaban considerados en el plan de negocio siguen siendo los mismos. Si ha habido modificación, tienen que tramitar nuevamente toda la elegibilidad. Ahí hablen bien con los que consideran que van a participar en el plan de negocios, ¿no? Para que no se vayan a retirar, no vayan a desistir a, a, medio, a media gestión, porque van a afectar a toda la entidad, a toda la asociación.
Una vez que son declarados elegibles, inician el proceso de solicitud de apoyo, ¿no? Elaboran su plan de negocios, que vamos a verlo más adelante, y presentan su solicitud. Para esto tienen que incorporar el anexo 4, que es la solicitud de incentivo, el anexo 5, que es el formato checklist, para que indiquen ahí qué tipo de documentación están incorporando. El anexo 6, que es el esquema del plan de negocios específicamente. El anexo 7, que es la declaración jurada de no estar recibiendo apoyo del Estado en el mismo rubro, adopción de tecnología, y esto tiene que ser firmado por el representante legal. Y finalmente, el anexo 8, la declaración jurada de contar con recursos para cubrir el cofinanciamiento. Lo presentan y más o menos va a pasar entre 30 y 50 días, puede ser algo más incluso, ya les van a comunicar las razones de esto, si es que se amplía el plazo. Y les van a indicar, ¿no?, el resultado de la evaluación del plan de negocio presentado. Si ha sido aprobado, van a pasar inmediatamente a la siguiente fase, que es la firma de los convenios y el inicio de la implementación. Si ha sido rechazado, ¿ya? Ustedes no van a poder volver a presentar el plan, al menos hasta después de 30 días. Plazo suficiente en el cual se pueden superar, se pueden levantar una serie de observaciones o algunos incumplimientos. ¿Ok? Ahora, nosotros tenemos montos referenciales. El marco normativo ha establecido también ya cuáles son esos montos que están considerados en esta estrategia. Vamos a tener principalmente tres montos, ¿no? Planes de negocio que tengan un costo total inferior a 125 UITs. Y ahí el programa Agroideas asume el 80% y los beneficiarios asumen 20%. Luego tenemos el otro segmento, que son planes de negocio que están entre 125 hasta 286 UITs. El programa asume el 70% y la asociación asume el 30%. Y finalmente tenemos la tercera escala, donde están los planes de negocios superiores a 286 unidades impositivas tributarias, y ahí el programa asume el 60% y el 40% restante es asumido por los beneficiarios. Ahora, acá hay que tener una consideración. El programa ha establecido claramente que el máximo por socio puede ser hasta de 4 UITs. Es decir, si yo tengo una asociación, ¿no?, que tiene 100 beneficiarios y los 100 van a participar del programa, yo digo, pero ahí el ingeniero me dijo que se podía solicitar hasta 4 UITs por socio. Entonces me compete 400 UITs. No, el tope va a ser 300 UITs. Así sean 100 socios, 200 socios, no. El tope va a ser 300 UITs. Se podría elevar hasta 8 UITs únicamente en los casos que hay reconversión productiva. Pero reconversión productiva implica una serie de esfuerzos especiales que tiene que llevar adelante el beneficiario para poder implementarlo apropiadamente, porque es el cambio de producto, el cambio de cultivo, ¿no? Y ahí tiene que tener gran conocimiento y tiene que tener también una buena capacidad de inversión para poder conducir prácticamente un nuevo cultivo, ¿no? Y hacerlo bien. Entonces ahí tengan mucho cuidado. ¿Ya? Estos son los montos y, como saben, el aporte de la organización es en términos monetarios. ¿Ya? Es en términos monetarios. Ahora, en la adopción de tecnologías, ¿cuáles son los gastos elegibles? Y acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Todos los esquemas de planes de negocio que maneja el Estado
y que promueve el Estado también, está orientada a asignar bienes primero, ¿no? Insumos estratégicos para la reconversión productiva, insumos estratégicos para la instalación, el manejo de cultivos, ¿no? El manejo de bosques, etcétera, herramientas, equipos, maquinaria, vehículos para la mecanización, vehículos mayores, vehículos menores, infraestructura para almacenamiento, empaque, procesamiento, etcétera. Es decir, un componente importante de su plan de negocios tienen que ser los bienes. Ahí tiene que estar orientada una cantidad importante del presupuesto solicitado. ¿Ya? El otro componente van a ser los servicios, pero estos servicios van a estar vinculados a los bienes. En otras palabras, si yo dentro de los bienes he considerado un sistema de fertilización, un servicio vinculado a eso será la capacitación en el manejo de ese sistema, porque si no, ¿cómo lo opero? ¿No? Este es el otro conjunto de componentes del plan de negocios. Son servicios de apoyo, ¿no? De asistencia técnica para la producción, transformación, procesamiento, gestión de calidad, certificación, etc. Luego están también los gastos relacionados a participación en ferias, ruedas de negocio, etc. Todo aquello que permita un mejor proceso de comercialización. Y finalmente hay un conjunto de gastos que son denominados como asociados a la provisión de servicio. Por ejemplo, las certificaciones, las licencias, autorizaciones, visados y cosas así, ¿no? Mejor dicho, si yo pretendo implementar o instalar una planta de procesamiento, digamos, de derivados lácteos, ¿ya? Esa planta tiene que estar acomodada a ley. Eso indica que tiene que tener su licencia de funcionamiento, pero esa licencia tiene un costo. Ese costo lo tengo que incorporar en el plan de negocios. ¿Qué más implica? Como es una planta de procesamiento, tiene que tener la autorización de DIGESA, pero esa autorización tiene un costo. Además, para que haya la autorización, se tiene que presentar una serie de análisis, una serie de resultados. Todos ellos tienen un costo. Eso se considera en gastos asociados y así sucesivamente, ¿no? Todos los gastos asociados, que parece mentira, pero en muchas oportunidades son los que determinan que un plan de negocios efectivamente se pueda gestionar, se puede implementar. ¿Qué gastos no son elegibles? Como habíamos dicho anteriormente, este tipo de plan de negocios está orientado a unidades productivas sostenibles, es decir, campos de producción que cubren sus propios costos de producción. En otras palabras, que cubren los gastos de semilla, de insumos, pesticidas, agroquímicos, mano de obra, todos sus gastos los cubren. Por eso es que no se puede solicitar insumos químicos para el control y el manejo fitosanitario, ¿ya? ¿Qué otros gastos no se pueden considerar? Del personal administrativo, gastos fijos, seguros, alquiler de bienes, alquiler de inmuebles, de vehículos, adquisición de vehículos usados o de algún tipo de bien usado. Si desean o se necesita incorporar algún vehículo, no lo alquilan, lo compran. Si requieren incorporar algún bien, no compran de segunda mano, como se dice, compran uno nuevo, ¿ya? Eso es importante, ¿ok? Y acá tenemos los criterios que generalmente se consideran, ¿no? Son los criterios que van a tener en cuenta los evaluadores del programa para calificar el plan de negocios. Un gran porcentaje de esta evaluación está orientado a la consistencia técnica del plan de negocios, no a la consistencia económica, no a la viabilidad económica. La viabilidad económica es la tercera parte del puntaje total.
El resto del puntaje está orientado a la concepción técnica, a la estructuración técnica y a los efectos o a los impactos que va a tener el plan de negocios con su entorno. ¿Cuáles son las tecnologías que pueden ser atendibles en sistemas agrícolas? Todo lo relacionado a siembra, cosecha, post cosecha, procesamiento, generación de infraestructura, equipamiento, buenas prácticas y gestión de calidad. En sistemas pecuarios, todo lo relacionado a producción pecuaria, alimentación, pastos, forrajes, mejoramiento genético. Igualmente, procesamiento, infraestructura, buenas prácticas y gestión de calidad. Lo mismo en sistemas forestales no maderables. Siembras, semillas, plantones, fertilizantes, inóculos, para el caso de estos hongos comestibles que se producen en los pinos. La cosecha, la extracción, la recolección, el procesamiento, la infraestructura. Son técnicas o procesos que pueden ser asumidos por el programa. Ahora, respecto al plan de negocios. El plan de negocios es un documento que permite la implementación de una idea de negocio, pero orientada a alcanzar los objetivos del mismo. Los objetivos de un plan de negocio jamás es obtener un BAN, obtener un TIR. El objetivo de un plan de negocios es la colocación de productos en el mercado, la generación de márgenes de utilidad, la generación de niveles de ganancia. El BAN y el TIR son los indicadores económicos que garantizan que ese margen de utilidad, esa colocación en el mercado, efectivamente se va a lograr. ¿Ya? No es que el plan de negocios va a orientarse a el TIR, al BAN. El plan de negocios tiene dos componentes principales, un componente estratégico y un componente económico. Muy por el contrario de lo que se cree generalmente, la columna vertebral de un plan de negocios es el componente estratégico, es decir, que nosotros hayamos hecho un buen análisis del mercado, una buena determinación de la demanda, de su proyección, de la oferta, que luego hayamos acomodado la organización a ese nuevo producto, a ese producto que vamos a ofertar, que hayamos determinado apropiadamente los elementos que vamos a requerir para poder generar ese producto bajo esas condiciones y características, que hayamos incorporado el recurso humano necesario y apropiado, que hayamos establecido las operaciones o los procesos idóneos que nos permitan alcanzar ese producto con esos niveles de rendimiento, de calidad. Eso es lo importante de un plan de negocios. Porque de ahí lo que queda es ponerle precio a todo ello nada más, ¿no? Y luego ya el análisis económico, es decir, la determinación de los indicadores de rentabilidad, básicamente son operaciones matemáticas básicas, ¿no? Suma, resta, multiplicación, división y una potenciación por aquí y por allá. Pero ya es la parte final de la elaboración del plan de negocios y básicamente es, por decirlo de alguna forma, la parte mecánica. ¿Dónde vamos a encontrar nosotros el reto real para la elaboración de un plan de negocios? Va a ser en todo lo relacionado a la gestión estratégica, es decir, cómo vamos a reestructurar la organización para que ésta pueda tener pueda responder a un esquema empresarial. Luego está la gestión de marketing. Dentro de esto está el estudio de mercado, ¿no? Y el estudio de marketing. El estudio de mercado nos va a permitir determinar la demanda, la oferta, los precios,
¿no? Y eso nos va a facilitar definir qué características debe tener nuestro producto, qué cantidad de producto vamos a ofrecer o podemos ofrecer. Y de ahí vamos a determinar a través del estudio de marketing cómo es que vamos a colocar ese producto en el mercado. De ahí viene la gestión operativa. En esta gestión operativa está la determinación de los procesos que se tiene que tener en cuenta para poder generar este nuevo producto, ¿no? Ahí es donde va a aparecer la innovación tecnológica. De ahí viene la gestión de personas, es decir, qué tipo de personal tiene que participar en la propuesta, en el plan de negocios para generar el mismo. De ahí viene la gestión legal, que es el acomodo a marcos normativos de la gestión de personas, de la gestión operativa, de la gestión de marketing. Todo lo que se pretenda hacer, todo lo que se proponga hacer, se tiene que enmarcar en los lineamientos normativos. Nosotros no podemos pretender generar una actividad productiva que no esté adecuada al marco normativo. Tiene que cumplir con las licencias, autorizaciones, permisos, certificaciones y demás, ¿no? Para que pueda ser colocada en el mercado. Y por último, tenemos la gestión financiera, ¿no? Ahí ya simplemente le vamos a poner precios a todo lo que hemos ido determinando. Actualmente el programa ha variado, desde el 2020 ha variado su esquema, la estructura de su plan de negocios, ¿no? Anteriormente eran 13, 14 ítems, ahora son 8, incluidas las conclusiones. Tenemos 1, el resumen ejecutivo; 2, los datos generales; 3, la problemática e indicadores; 4, los objetivos y metas; 5, el proceso productivo y la adopción de tecnología; 6, el estudio de mercado e identificación del cliente; y 7, la evaluación económica y financiera. Como ven ustedes, el séptimo punto está relacionado a la asignación de montos, ¿no? Tanto para la producción, la comercialización y todo lo demás. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver algunas recomendaciones relacionadas a la elaboración, al proceso de elaboración del plan de negocios. Cuando elaboremos el plan de negocios, vamos a prestarle atención a la situación problemática. Básicamente es el equivalente al diagnóstico. Tenemos que hacer un buen diagnóstico de la situación actual de la organización y de cómo está incorporándose o cómo está participando en la cadena productiva, ¿no? Esto nos va a permitir a nosotros determinar los indicadores actuales, pero para ello tenemos que definir los costos de producción sin el plan de negocios, para poder nosotros saber cuánto gastan en mano de obra, cuánto gastan en insumos, cuáles son sus niveles de rendimiento, sus niveles de productividad, cuáles son sus márgenes de utilidad, porque de ahí nos van a salir los indicadores. Una vez que hemos hecho esto, vamos a proceder a definir los objetivos y metas. Los objetivos tienen que brindar una respuesta a la solución que a la problemática que hemos identificado. Y esta solución, para que se materialice, tiene que estar orientada a la innovación tecnológica. Como parte obligatoria de la situación problemática va a estar relacionada a una serie de procesos que no son implementados apropiada o adecuadamente al momento, es decir, antes del plan de negocios. Nosotros vamos a tener que innovar sobre esos procesos, pero para poder innovar nosotros tenemos que describir esos procesos. Vamos a describir cada uno de los procesos a través de los cuales la organización genera el producto.
Este proceso de descripción nos va a permitir evidenciar cuáles son los cuellos de botella en cada uno de los procesos. Y sobre esos cuellos de botella tenemos que plantear soluciones tecnológicas. Estas soluciones tecnológicas tienen que contener innovación, ¿no? Esto nos va a permitir, cada solución tecnológica que está vinculada a una innovación va a estar vinculada al mismo tiempo a la asignación de bienes y servicios. Como va a haber asignación de bienes y servicios, vamos a empezar a generar un nuevo costo de producción. Vamos a empezar a definir la inversión de bienes y servicios, lo que se va a requerir, ¿no? Despulpadora, selladora al vacío, empacadora al vacío, ¿cómo se llama esto? Extrusora, podadora, lo que sea, ¿no? Esos son bienes. Y vinculado a esto, los servicios, capacitación en el manejo de estos equipos, por ejemplo. Ahora, para nosotros poder dimensionar apropiadamente estos bienes y servicios, es decir, poder definir qué capacidad de producción tiene que tener la despulpadora, la extrusora y todo ello, tenemos que tener claro qué características debe de tener nuestro producto y qué cantidad de producto vamos a producir, vamos a generar. Para ello tenemos que desarrollar casi en paralelo a la solución tecnológica el estudio de mercado. El estudio de mercado va a constituirse con el análisis de la demanda, es decir, vamos a definir nosotros quién va a ser o quiénes va a ser nuestro público objetivo y qué cantidad de producto consume o demanda este público objetivo para nosotros poder definir la demanda. Además de ello, en este análisis de demanda, nosotros vamos a recoger información relacionada a las características que esta demanda espera que tenga nuestro producto para que nosotros podamos ofertarle efectivamente ese producto. Al mismo tiempo, ¿no? Nosotros vamos a definir el análisis de la oferta. Como ya tenemos claro qué tipo de producto es el que estamos requiriendo, nosotros vamos a definir qué cantidad de ese producto efectivamente le podemos ofrecer a ese mercado, con las características que demanda y que nosotros podemos cumplir. El mercado va a demandar una cantidad X de características. Nosotros tenemos que definir de todas ellas cuáles sí podemos cumplir y en función a eso qué cantidad de producto le podemos colocar al mercado. De ahí tenemos que ver nosotros, ¿no? El marco regulatorio, que nuestro producto se adecue al marco regulatorio para ser incorporado en ese mercado. Y finalmente, ¿no? Vamos a identificar el mercado, vamos a describirlo y al mismo tiempo vamos a describir a nuestros competidores. Al momento de describir a los competidores, vamos a ver qué características especiales manejan ellos que les permite tener una presencia en el mercado. Para valorar si nosotros podemos incorporar algunas de estas características dentro de la reestructuración, dentro de la estructuración del plan de negocios, que nos facilite nuestro ingreso y permanencia en el mercado. En este punto ya vamos a definir de mejor forma los requerimientos de los bienes, ¿no? Es decir, nosotros ya vamos a poder definir qué capacidad de producción va a tener la planta de procesamiento, qué capacidad de producción va a tener el invernadero, etc. Con eso establecemos ya nuestro plan de venta y nuestro plan de producción. Y acá ya vamos a ir nosotros indicando también qué características va a tener nuestro producto final. Y por último pasamos al presupuesto, ¿no? Acá ya hemos definido qué características va a tener cada uno de los bienes, cada uno de los servicios que se requiere. Por lo tanto, ya vamos a poderle asignar un valor específico. Igualmente vamos a incorporar acá la inversión en la gestión del plan, licencias, permisos, autorizaciones y demás. Con todo ello, armamos el presupuesto y procedemos a la evaluación económica.
¿no? Empezamos definiendo los montos de cofinanciamiento y de ahí, como ya tenemos el presupuesto, ¿no? Y tenemos la inversión en bienes, servicios y también tenemos el plan de producción y plan de venta, podemos establecer nuestro estado de resultados. También podemos proceder a establecer nuestro flujo de caja en la situación sin plan de negocios y con plan de negocios para a partir de ello poder determinar nuestro flujo incremental. Y con este flujo incremental nosotros recién vamos a poder establecer nuestros indicadores de rentabilidad, ¿no? Establecemos los indicadores de rentabilidad y básicamente ya habríamos concluido el plan de negocio, ¿no? Planteamos las conclusiones y está establecido nuestro plan de negocio. Pero como ven ustedes, el esquema está relacionado, o el esquema de agroideas está relacionado a una secuencia, ¿no? La recomendación es que se siga esta secuencia. Ahí en algún momento hemos entendido que primero tenemos que calcular el BAN y el TIR, tenemos que hacer el presupuesto primero y de ahí recién empezamos a ver la situación problemática y tratamos de acomodar todo a los objetivos y metas y demás, ¿no? Lo cual no necesariamente es el procedimiento más recomendado. Acá tienen más o menos ustedes una red de cómo se vinculan una serie de datos entre los diferentes cuadros que están considerados en el esquema de agroideas, ¿no? Por ejemplo, la información de la tabla 3 de los indicadores está relacionada con la tabla 5 de metas y al mismo tiempo va a estar vinculada a la tabla 2 de la identificación del problema. De la columna de análisis de esta tabla 3 de principales indicadores, se va a generar información para la tabla 6 de descripción de procesos, ¿no? El proceso actual. Y de este va a devenirse el proceso mejorado, que se va a convertir en parte de la adopción de tecnología, que tiene que estar vinculada a bienes y servicios. Y de ahí ya se va a extraer los costos. Rápidamente, en cuanto a la información que debe de considerarse en los diferentes ítems del plan de negocios, en el resumen ejecutivo, como sabemos, es una expresión breve y concisa de los aspectos más resaltantes del plan de negocios. Por lo general se elabora una vez que está culminado el plan de negocios se va a consignar ahí información relevante, ¿no? Como es la idea del negocio, la problemática que se ha identificado, cuál es el objetivo del plan, una breve descripción del producto, de sus características más resaltantes, los montos de inversión y el cofinanciamiento y los indicadores de rentabilidad que se han determinado. Se recomienda que el resumen ejecutivo tenga como máximo 2 páginas. De ahí viene la parte 2, donde están los datos generales. Acá se tiene que consignar información de la organización, su nombre, ¿no? Su razón social, su RUC, su domicilio legal, el nombre de su representante legal, la cantidad de socios iniciales y los que están actualmente, y también la cantidad de socios que van a participar en el programa. Además de eso, tienen que indicar acá, ¿no? La cantidad de áreas y de ganado que tienen estos socios. Traten de ser lo más transparente posibles. Acá no vayan a poner que no tienen nada, ¿no? Que lo único que tienen es la hectárea, porque eso indica de que no tienen otros medios como poder suplir el cofinanciamiento. De ahí viene la problemática, indicadores, ¿no? Recuerden que la problemática tiene que estar vinculada a la competitividad, ¿no? Limitado rendimiento, limitadas o bajas utilidades, etcétera, ¿no? Y luego elaboran sus causas, ¿no? Las causas vinculadas a esta problemática y los efectos que la problemática genera.
nuestra entidad sectorial, el Midagri, ha establecido ese esquema de elementos que tienen que estar presentes para garantizar la competitividad de los productores. Entonces, de ahí pueden tomar ustedes algunas ideas para poder considerar en su propuesta. Ahí tienen, por ejemplo, ustedes la definición de la problemática, ¿no? Bajo nivel de productividad del café, baja calidad del café. Traten de tener un solo problema o máximo dos, ¿no? ¿Ya? Para que no se compliquen demasiado. Igualmente, por problema deben de tener entre 3 y 4 causas nada más. No tengan demasiadas causas, en todo caso, traten de consolidar sus causas en 4, 3 nada más, porque a mayor número de causas también van a demandar mayor cantidad de actividades. Cada causa tiene que ser afrontada al menos por un par de actividades, ¿no? Una asignación de bienes y una asignación de servicios. Las causas tienen que ser aquellas que el plan va a poder resolver. En otras palabras, tienen que estar vinculadas necesariamente al ámbito productivo. No vayan a poner que una causa, ¿no?, de la pérdida de calidad del producto es la mala situación o la mala conservación de las vías vecinales, ¿no?, que hace que haya magulladuras, maltrato del producto, porque eso no lo va a poder solucionar el plan de negocios. Acá consideren colocar únicamente aquellas causas que van a poder abordar y afrontar con el plan de negocios, todas las que el plan de negocios efectivamente afronte. Si hay alguna que el plan de negocios no va a poder afrontar, mejor la retira. El efecto, ¿no? En este caso, el efecto es bajos ingresos económicos, ¿no? Generados pues por un bajo rendimiento, una baja productividad del café. De ahí tenemos, ¿no?, la problemática e indicadores. Acá van a considerar ustedes los indicadores de producción, de productividad, calidad, costos. Todos ellos tienen que considerar ustedes. Para esto tienen que elaborar sus costos de producción, porque si no, no van a poder obtener o no van a poder plantear ustedes su indicador de costos, su indicador de ingresos, ¿no? Acá son los costos de producción sin plan de negocios, antes que se elabore el plan, se implemente el plan de negocios, ¿no? Y no se olviden, tienen que estar todos ellos. De ahí describen la situación organizacional, ¿no? Cuándo fue fundada, en qué tipo de actividad productiva o actividades productivas desarrolla, cuáles son las principales crianzas o los principales cultivos que conduce, en qué zonas, qué niveles de rendimiento ha tenido, qué problemáticas ha afrontado, si ha habido deserción de usuarios, si ha habido cambio de usuarios porque eran morosos, incumplidos, lo que sea, ¿no? Tienen que describir a los integrantes también. Acá van a aprovechar para describir, ¿ya?, las cadenas o la cadena productiva en la cual están orientados principalmente. De ahí vienen objetivos y metas, ¿no? A partir de la situación de diagnóstico que han determinado ustedes acá en la problemática, acá plantean sus objetivos, ¿no? El objetivo tiene que ser una solución al problema que han identificado. Si el problema era la baja productividad, el objetivo será pues alta productividad o incremento de la productividad en 20, 30, 50%. Y de ahí van a indicar ustedes la estrategia, es decir, cómo plantean incrementar ese rendimiento, ¿no? A través de programas de fertilización, a través de programas MIP, a través de técnicas de post cosecha, a través de podas, a través de sistemas de riego tecnificado, a través de cultivos bajo protección, todo aquello que ustedes hayan considerado, ¿no? Y todas aquellas actividades o estrategias que estén planteando. Por ejemplo, para incrementar la productividad, yo digo, ya para eso necesito un plan de manejo sanitario. Además, necesito un plan de poda. Además, necesito un plan de post cosecha. Y finalmente, necesito también, para incrementar ya la utilidad,
¿no? Necesito una planta de procesamiento. Entonces son 4 componentes o 4 componentes estratégicos que tengo que desarrollar. Eso tiene que aparecer en este punto. De cada uno de estos objetivos específicos, ustedes tienen que indicar la meta actual o los indicadores actuales y las metas a lo largo de los años del plan de negocio, ¿no? Es decir, la meta en el año 1, en el año 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Y esto tiene que estar relacionado a los indicadores que se había visto anteriormente, ¿no? De producción, de productividad, de costos, de ingresos, etcétera, porque se entiende que con el plan de negocios todos estos tienen que ser mejorados. Y ahí en el punto 5 van a describir el proceso. ¿Qué proceso? El proceso que han descrito, que han considerado acá, ¿no? ¿En qué consiste la implementación, en este caso, del plan de fertilización? ¿En qué consiste o cómo van a lograr el incremento de la producción, el incremento de la calidad del café, etcétera? Acá lo describen. Empiezan describiendo el proceso actual, ¿ya? Para que luego describan el proceso mejorado y cuál va a ser el impacto que van a tener esa mejora. Impacto en términos de rendimiento y en términos de costos, ¿no? Sabemos que hay algunas actividades que optimizan los costos, hay otras que los incrementan, hay otras que los optimizan. De estos procesos actuales, ustedes tienen que definir cuáles van a ser las soluciones tecnológicas. De este proceso mejorado, perdón, de acá va a salir su solución tecnológica, ¿no? Si es un plan de fertilización, la solución tecnológica será eso, ¿no? Plan de fertilización, y ahí describen la justificación tecnológica y las referencias de su viabilidad y validación. En otras palabras, en qué otros tipos de proyectos o en qué otras realidades ese plan de fertilización, esa propuesta ha tenido el efecto que ustedes están considerando, ¿no? Incremento de la producción, reducción de gastos, etcétera. De esta solución tecnológica, ustedes tienen que desagregarlo en bienes y servicios. Cada solución tecnológica tiene que estar comprendida tanto en bienes como en servicios. ¿No? Y de cada uno de estos bienes y servicios van describiendo, ¿no? En el caso de bienes, describen sus especificaciones técnicas y describen de los servicios los términos de referencia o las características. De ahí van a considerar la factibilidad de la instalación. Acá lo que van a indicar cuáles son las condiciones favorables que están presentes en la zona de intervención que garantizan que la solución tecnológica, es decir, el plan de fertilización, el MIP, las podas y todo ello, efectivamente van a generar el impacto deseado, el incremento de la productividad, el incremento del rendimiento, etc. En el punto 6 van a indicar ustedes todo lo relacionado al estudio del mercado e identificación del cliente. Empezamos con el análisis de la demanda, luego el análisis de oferta, de precios y el marco regulatorio. En el análisis de la demanda, no se olvide, tienen que inicialmente definir quién es la población objetivo, ¿no? ¿Cuál es esta población objetivo? Y de ahí, importante, el consumo per cápita de esa población. Si mi plan de negocios está orientado a palta, yo tengo que considerar, ¿no? En qué mercado o a qué grupo poblacional voy a colocar mi palta y cuál es el consumo per cápita de palta, ¿no? Para que multiplicando el número de pobladores, ¿no? El número de habitantes que van a demandar mi producto palta por el consumo per cápita, pueda yo tener una demanda de mi producto. Luego, el análisis de la oferta, ¿no? Acá tienen que considerar ustedes la capacidad real
de producción de la organización. Tienen que tener cuidado en determinar apropiadamente las extensiones o las unidades de producción, la capacidad de producción de ellas, la capacidad de inversión de los beneficiarios, para que puedan definir de forma apropiada los montos de inversión o las unidades de producción. Luego, en el análisis de precios, ¿no? Acá van a hacer un análisis de los precios, cómo se han estado comportando, ¿no? Para que puedan proyectar ustedes si estos van a mantenerse constantes o van a verse incrementados periodo tras periodo. Y de ahí está el análisis del mercado. En la identificación del mercado, van a describir al mercado, ¿no? Qué tipo de bien, qué características del bien o del producto están solicitando, y como les mencioné, también van a considerar, ¿no? Es la caracterización de sus competidores. ¿Ya? Acá van a resaltar si hay algunas estrategias específicas, especiales, que ellos emplean para tener una participación y una permanencia en el mercado. Esto es fundamental para analizar y ver si alguna de ellas las pueden adecuar, las pueden adaptar a la organización para facilitar su participación y su permanencia en ese mercado. De ahí, en el 6.6 van a describir el producto, ¿no? ¿Qué características tiene? Tanto el producto actual como el mejorado. Acá van a tener cuidado en establecer o en ver que las características del producto mejorado sean aquellas que estén adecuadas al marco normativo, ¿no? Todo lo que tu producto tiene que estar totalmente adecuado al marco normativo, es decir, tiene que cumplir todos los lineamientos normativos presentes. Si le piden sello, si le piden estudio, si le piden autorización. Si le piden algún tipo específico de empaque, algún tipo especial de transporte, etc. No pueden obviar ninguno, ¿ok? En plan de producción, a partir de la determinación de la oferta, vamos a considerar nosotros cuáles van a ser nuestros rendimientos esperados, ¿no? Tiene que ser bastante conservador, no sean muy optimistas, no consideren pues que van a tener el máximo rendimiento deseado, porque recuerden que en el ámbito agropecuario, ¿no? El factor clima determina estos niveles de rendimiento. A partir de ese plan de producción y considerando que ya se ha definido los precios, ¿no? Se ha hecho el estudio de precios, se puede establecer el plan de ventas, ¿no? Multiplicamos el monto de producción por el monto de venta, el precio de venta, y vamos a obtener nuestros niveles de venta año por año. ¿Ya? Igualmente acá tengan en cuenta valores apropiados del precio, pero además consideren lo siguiente: en este esquema de planes de negocio les van a pedir que esté claramente identificado el comprador y que este comprador haya establecido en documento escrito, ¿ya?, el precio de venta o el precio que va a pagar por el producto. Ese precio tiene que ser considerado. Luego armamos el presupuesto, ¿no? Acá tenemos que considerar nosotros tres tipos de costos, ¿no? El costo de inversión, los costos de operación y mantenimiento y los gastos. En el esquema de Agroideas, los costos de operación y mantenimiento viene a ser lo que comúnmente conocemos nosotros como costos de producción, costos directos e indirectos.
Y los gastos vienen a ser los gastos de operación, ¿no? La inversión, bueno, viene a ser la inversión, acá va a estar el conjunto de gastos que se va a requerir para la implementación del plan de negocios. Recuerden ustedes que en lo que son costos de inversión vamos a tener tres tipos de costos, ¿no? Inversión en bienes, que son tangibles, inversión en servicios, que son intangibles, y el capital de trabajo. En el esquema de Agroideas no nos piden información sobre el plan sobre capital de trabajo, pero sí sobre inversión en bienes y servicios. Tengan presente ustedes que los servicios, que los bienes, por ser tangibles, están vinculados a la pérdida de valor, a menos que sean terrenos, ¿no? Los terrenos no pierden valor. La infraestructura sí, los vehículos, equipos, maquinaria sí pierden valor. Entonces, sobre estos tienen que aplicar ustedes la depreciación, es decir, la pérdida porcentual, ¿no?, de montos de valor, ¿no? En cuanto al segundo componente del presupuesto, los costos de operación, acá tienen que tener en cuenta que hay costos fijos o indirectos y costos variables o directos. Los variables son aquellos que están relacionados directamente a la cantidad o a la calidad de unidades que se produzcan. Y los costos fijos no están relacionados a esto, ¿no? De ahí tienen los gastos de operación, que es el tercer componente del presupuesto. Acá van a considerar ustedes los gastos administrativos, los gastos de comercialización y también los gastos financieros si es que hubiese préstamo financiero. En algunas ocasiones puede considerarse. De todos estos gastos, ya tanto de operación, mantenimiento y gastos de operación, tienen que establecerlos a nivel del plan de negocios y sin plan de negocios. Y luego estructuramos nuestro presupuesto general, ¿no?, donde están considerados los gastos de inversión, los costos de operación y los gastos. Con eso ya establecido, nosotros definimos el cofinanciamiento, teniendo en cuenta los montos porcentuales que ya hemos visto anteriormente, ¿no? 80-20, 70-30 y 60-40, dependiendo del costo total del plan de negocios. Y de ahí ya establecen ustedes su estado de resultados, ¿no? Acá consideran los costos provenientes de las ventas, los costos de ventas, van a obtener su utilidad bruta. A eso le restan los gastos administrativos, depreciación y otros gastos y tienen su utilidad operativa. Si hay gasto financiero, le restan a esto para que obtengan ustedes la utilidad neta. No se olviden que también tienen que considerar ahí los impuestos. Y de ahí ya determinan ustedes su utilidad operativa y su utilidad neta, ¿no? Esto ya está establecido en el esquema de Agroideas. Ahora, este estado de ganancias y pérdidas, por si acaso, les va a brindar a ustedes información sobre la rentabilidad desagregada año tras año, pero al mismo tiempo de forma individualizada. Es decir, la rentabilidad del año 1 no tiene nada que ver con la rentabilidad del año 2 ni del año 3 y así. Ninguna tiene nada que ver con la otra. Pero el análisis que sí les va a permitir a ustedes generar digamos, esta rentabilidad acumulativa va a ser el flujo de caja, ¿no?, que lo tienen que calcular tanto para la situación sin plan de negocios como para la situación con plan de negocios.
Acá ya el esquema también está establecido por el programa, ¿no? Simplemente ahí consignan ustedes los datos que se va pidiendo y les va a permitir a ustedes generar este flujo de caja incremental. Acá lo que van a hacer ustedes es restar el flujo de caja económico con plan de negocios menos el flujo de caja económico sin plan de negocios y el resultado obtenido va a venir a ser el flujo incremental. Este flujo incremental se entiende que es el flujo económico atribuible netamente para la intervención del Estado. Y a este flujo de caja incremental es el que le van a sacar ustedes el VAN y el TIR, ¿no? Aplicando la tasa de descuento que les haya indicado. Por lo general, ahorita está en 13%, 15%. La entidad les va a indicar. Finalmente, proceden a hacer el análisis de sensibilidad, ¿no? Considerando las variables de productividad, costo y precio. La variación puede ser de -5, -10, -15 o 5, 10 y 15%. Y con cada uno de ellos vuelven a calcular, ¿no? El valor del VAN y del TIR. Acá recomendable en esto, el TIR tiene que estar siempre sobre el 20%, ¿no? Recomendable que esté cercano al 30% al menos. Y el VAN ya saben, ¿no? Mientras más sea positivo y tenga un mayor valor, mucho mejor. Y finalmente tienen la parte de anexos donde van a incorporar los cronogramas de la implementación del plan de negocios, la identificación de riesgos, las cotizaciones de cada bien. Ahí les van a indicar que la cotización salga a nombre de Agroideas, ¿no? Y si no, ustedes hagan la consulta respectiva. Si es que están considerando la compra de fertilizantes, porque hay un nuevo plan de fertilización, tienen que incorporar ese plan de fertilización con los análisis respectivos. Si hay infraestructura, plantas, así, tienen que considerar el expediente técnico respectivo. Igualmente, si va a haber infraestructura de riego, tecnificado, fertilización o que fuese, tienen que considerar incorporar la licencia de agua respectiva, ¿ya? Otro anexo importante es que consignen ustedes la carta de intención de compra del cliente identificado. Ahí tiene que indicar el precio de venta, ¿no? El precio de compra y los volúmenes de compra periódicos o anuales, dependiendo.